Aleluya. Padre amado, Señor, una vez más estoy delante de tu presencia. Vengo a darte gracias, a darte gloria por otro día más que tú nos permites venir delante de ti, Señor. Y otro día más que me permites poder compartir, Señor, tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre. Te pido que seas tú tocando las vidas. Padre, que seas tú, Señor, poniendo el querer como el hacer en las vidas para que escuchen tu palabra donde quiera que estén, Señor. Todos aquellos que necesitan de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gloria y te doy honra, Padre. Bendice esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, obrando en cada vida, Señor, y que lo sobrenatural tuyo venga sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te doy gracia, te doy gloria y te doy honra. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, y amigos, amigas, cualquier persona, niñas, niños, cualquier persona que escuche esta palabra, en donde quiera que la escuchen, que Dios sea bendiciéndolos. Y para mí es un privilegio poder compartir una vez más su palabra del Señor. Así que en esta ocasión vengo para compartir otro pensamiento que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, y que yo he titulado Una expresión de dolor. Y para mí esta palabra es muy importante, ¿verdad? Que nosotros aprendamos de lo que Dios habla acerca de esto, ¿verdad? Y una expresión de dolor profunda es el llanto, el llorar. Muchas veces nosotros, bueno, no muchas veces, dependiendo de la cultura y a veces la ignorancia de uno de los padres, ¿verdad? Yo digo eso porque yo por mucho tiempo ignoré todo esto y yo he ido aprendiendo a través de la palabra, ya de grande. Aún cuando yo estaba en la iglesia, pues muchas cosas, teniendo tiempo en la iglesia, muchas cosas no me eran desconocidas y yo ignoraba muchas cosas de la palabra, ¿verdad? Como es en cuanto a lo que es el llanto, ¿verdad? Porque nosotros, al menos a mí de que crecí, ¿verdad? Y yo creo que una gran mayoría de gente, sobre todo, ¿verdad? Si nosotros vivimos en una cultura o crecimos y nos desarrollamos en una cultura machista, fuimos tratados así, ¿verdad? Y al menos yo, ¿verdad? Yo lo digo por mi persona, pero yo sé que hay mucha gente, y yo lo he visto en muchas familias, esto también, de que tenemos la creencia nosotros y pensamos que solamente el llanto solamente es para las mujeres, pero que nosotros no podemos llorar los hombres. Yo sé que muchos de ustedes, de los que me escuchen, sean hombres o mujeres, saben que a nosotros siempre se nos reprimía y nos decían, los hombres no lloran, aguántese. O luego nos decían, pareces mujer. Entonces siempre el llanto se le permitía a la mujer, que la mujer sí era libre de llorar, pero el hombre no. Y está comprobado
¿verdad? Que el llanto es una expresión de dolor del alma y es tan saludable para el hombre y para la mujer, porque hay personas que no lloran porque crecimos en un ambiente hostil, podría decir yo, ¿verdad? Y tememos a ser criticados, sobre todo los hombres. No queremos llorar porque por el qué dirán o porque nos da pena que nos vean llorar. Y yo por mucho tiempo fui así, mucho tiempo, hasta que conocí a Dios, me arrepentí y en el momento que Dios me selló con su espíritu, desde ese tiempo yo empecé a expresar mi dolor en llanto, o mi angustia, mi gozo, porque hay muchas formas por qué se llora, ¿verdad? A veces lloramos por dolor, a veces lloramos por una angustia, o a veces por tristeza, quizás la pérdida de un familiar, quizás de un hijo, por una enfermedad de una familia, por un accidente, por un beneficio que recibimos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando nos regalan algo, ¿verdad? Y las emociones se vienen dentro de nosotros y esas emociones es necesario que nosotros las expresemos. También como cuando un hijo se gradúa, cuando un hijo o una hija se casa, todas esas son emociones que vienen dentro de nosotros y buscan una salida. Y esa salida es a través del llanto, del lloro. Y el lloro es saludable porque nosotros somos como una olla de presión que necesitamos tener una salida para no explotar. Y por eso a veces cuando nosotros nos da pena, no queremos llorar porque el qué dirán y cualquier cosa, ¿verdad? De eso. Pero a veces se llega el tiempo en que se te junta tantas emociones dentro de ti que explotas y no te importa dónde estás. O a veces te escondes para ir a llorar a tu cuarto, al campo, a un lugar solitario donde nadie te conozca. Pero qué bonito que uno lo pueda expresar en el momento que uno siente esas emociones. Eso es lo más saludable que hay para el hombre y para la mujer, para el niño. Pero nosotros desde que crecimos siempre nos estuvieron reprimiendo. Los hombres no lloran, casi las mujeres no pasa eso, pero en los hombres, en la cultura de nuestra, casi la mayoría de las familias por ignorancia hacen eso. Y yo lo tuve haciendo mucho tiempo, por ignorancia todavía, ya estando en la iglesia, de reprimir a mis hijos hombres, cuando tengo 3 hijos hombres y una mujer, pues nomás la mujer tenía derecho a llorar, pero los hombres yo los reprimía. No sean cobardes, eso es de mujer y solo las niñas lloran. Porque así me crearon a mí. Entonces uno transmite lo que uno recibe de los padres.
Entonces, cuando uno viene a Cristo es cuando uno deja todo lo viejo. Porque dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando eso viene a nuestra vida es cuando nosotros conocemos al Señor. Y todo lo viejo lo tenemos que desechar. Tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra. Eso se va aprendiendo poco a poco. Yo ya casi voy a tener como unos 28 años, 30 por ahí, no sé. Y no acabo de aprender. Yo creo que me falta mucho aprender de la palabra. Pero se va aprendiendo. Paulatinamente se va aprendiendo conforme uno va a la iglesia y va escuchando mensajes, va, como dijera, en la adoración, ¿verdad? Yo soy mucho que en la adoración expreso mis sentimientos, mis emociones, mi sentir con llanto, con lloro. Muchas veces lloro fuerte yo cuando el Señor toca mi vida. Yo me recuerdo que cuando yo tuve el primer encuentro con Dios, un encuentro muy, muy bonito, muy fuerte, que tuve, yo creo que fácilmente como 2 horas llorando. Llore, 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 llore. Y descansó a mi alma cuando yo me paré de donde estaba yo, me había quedado en el piso yo, en una iglesia pues. Y cuando me paré, yo sentía que ni pisaba, me sentía muy liviano, porque imagínense cuánta carga traía yo, soportando, porque andaba como una olla de presión, pero sin salida, hasta que llegué el día en que exploté allí, y Dios sanó todas mis heridas. Entonces, el llanto es saludable. El llanto nos ayuda a descansar nuestra alma, nuestro cuerpo. Mejora nuestra salud. Porque cuando nosotros no lloramos, bloqueamos nuestros órganos. Se bloquean. Y aparte de eso, se guarda y se incrementa la ira, el enojo, el coraje. Por eso hay gente que cuando explotan, agreden a cualquier persona que esté cerca de ellos, porque han guardado mucho tiempo el llanto, han estado reteniendo el llanto, pero el llanto no se retiene. Si usted tiene gozo porque le regalaron algo, llora. Si siente deseo de llorar, llore, no importa quién esté al lado suyo. Si se golpeó y porque hay gente que no quiere llorar, no se detenga de llorar. Llore para que esas emociones o ese enojo o sí, pues, salga. El odio sale, el rencor sale cuando uno llora. Ahí es donde viene la sanidad del alma, a través del llanto. No retengamos el llanto. Si usted siente cualquier emoción, ya sea de dolor, de angustia, de gozo,
porque a veces uno también le da mucho gozo y entonces uno lo expresa llorando, debe expresarlo uno, no contenerse, no hay que detener el llanto, ni hay que reprimir a nuestros hijos para que no lloren, no, que llore, el que tenga que llorar, que llore, porque esa es la forma de cómo ellos sacan esas emociones. Y si uno reprime esas emociones, se vuelven odios, rencores, enojo. Por eso a veces nos topamos con tanta gente que explosiva, gente que no le puede uno decir nada porque rápido te explotan. Es porque contienen las emociones, no dejan circular sus emociones. Y eso es bien importante en la vida de nosotros, los cristianos, y en la vida de todo el mundo, ¿verdad? Que no quisiera yo que toda la gente que está afuera aprendiera todas estas cosas para que sus vidas mejoren. Así que yo quiero iniciar con un versículo que está en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 43 y versículo 30. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice ese versículo: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Aquí habla la historia muy interesante de José en el libro ¿verdad? Como en el libro del Génesis. Porque José fue un muchachito que a su temprana edad sus hermanos lo vendieron. Son los hijos de Jacob. José es el penúltimo de ellos. Y este muchachito que le llevaron era Benjamín, su hermano de padre y madre, hijo de Rebeca. Entonces ellos eran los últimos dos. El Señor empezó a tratar con José desde que era bien jovencito. Y Él le empezó a dar sueños donde Él les dejaba saber que ellos iban a inclinarse sobre Él y que cosas como esas, ¿verdad? No quiero entrar tanto en detalle porque se haría muy largo, pero eso que Él soñaba se hizo realidad en el final casi, ¿verdad? Se hizo realidad donde ellos llegaron, porque José fue vendido y Dios lo puso en gracia donde lo llevaron y llegó a ser el segundo del faraón, porque Dios le dio mucha sabiduría y lo pusieron al frente de todas las cosas. Cuando vino la tierra pasó por 7 años de hambruna, donde no se podía conseguir nada. Pero Dios instruyó a José qué es lo que iban a hacer para poder preservar la vida. Y Dios lo hizo porque Dios iba a preservar la vida de su pueblo, de Israel. Porque en ellos estaba el pueblo de Israel, en los hijos de Jacob, que después vino a ser Israel, ¿verdad? Entonces, a él lo vendieron sus hermanos, no lo querían matar, y no lo mataron porque el mayor dijo: no, mejor echémoslo a una cisterna y ahí que se muera solo.
Entonces ellos se fueron y le dijeron al papá que un animal se lo había comido y llenaron un trapo, su ropa de él, su gabán y todo. Tenía un gabancito ahí, él de túnica de colores, le decía, dice en la Biblia, que José, su papá le había hecho. Entonces le tenían envidia porque era pues un hijo, como le dijera, preferido. Y era de esa forma porque Rebeca era la mujer que Jacob realmente amaba, por la que él fue a trabajar para que se le dieran a él, Rebeca. Pero entonces ellos eran los hijos de la esposa que realmente él quería. Entonces este fue el primero, porque Rebeca era estéril. Entonces al final Dios le permitió tener estos dos hijos y con el segundo hijo ella murió de parto. Pero los hijos, todos los otros hijos eran medios hermanos, le tenían odio, lo odiaban, porque su papá le daba preferencias. Mire qué difícil es que nosotros a veces tengamos preferencia en los hijos, provocamos odio, ira en el resto de los hijos por ese hijo al que se le da preferencia. Entonces ellos no lo querían por eso y lo vendieron, al final lo vendieron y fue a parar allá con Faraón y ahí Dios lo puso en gracia y llegó a ser el mero mero. Solamente estaba Faraón y después de Faraón era él el que hacía todo. Daba órdenes y todo. Así que cuando se vino la hambruna, sus hermanos llegaron a buscar el grano ahí con ellos, ahí con Faraón, pero José era el que estaba al frente del negocio. Entonces cuando llegaron allí, José los reconoció, pero no llevaban al hijo menor, que era su hermano de padre y madre. Y él les preguntó que dónde estaba y ya le dijeron que se había quedado con el papá, que el papá lo cuidaba mucho, porque como ya había perdido al primero, supuestamente, ¿verdad? Que le dijeron ellos que se lo había comido un animal. Entonces ya el más chiquillo lo cuidaba, no se lo soltaba a sus hijos para nada. Y entonces ellos le contaron esa historia, que por causa de que le había pasado algo a su hijo, al otro hijo, ya a Benjamín ya no se lo dejaba a ellos. Entonces él les dijo que lo trajeran, porque José quería conocer si vivía su hermano. Entonces cuando se lo llevaron, aquí en el versículo que yo le estoy presentando, es cuando se lo llevan. Y cuando él lo ve, dice, él lo vio y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de él, hijo mío. Entonces José dice, se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Quizás tú estés llorando en lo oculto. Quizás tú no quieres que nadie se dé cuenta de tu dolor. No quieres evidenciarte llorando delante de la gente. Posiblemente tú lloras en la oscuridad, en la soledad, en tu cuarto cuando estás solo o cuando andas lejos tú solo en otro lugar. Pero Dios está ahí contigo. Tú sabías que Dios llora con nosotros. Dios llora en nuestro dolor.
Llora al Señor cuando nosotros le fallamos. Dios tiene sentimientos como nosotros, tiene un corazón igual que nosotros. Dios también siente. Por eso cuando nosotros le fallamos a Dios, es que herimos a Dios. Es igual cuando nosotros le fallamos a nuestra esposa. La herimos. Si tú engañas a tu esposa, la hieres. Pero hieres a Dios también. Si engañas a tu esposo, lo hieres. Y hieres a Dios. Cualquier pecado que hayas hecho en lo oculto, Dios está llorando por eso. Llora tu dolor. Tú lloras, pero el Señor llora contigo. Qué bonito es saber que Dios llora nuestro dolor. Qué bonito saber que Dios no nos abandona, que Él siente lo que nosotros sentimos. Muchas veces pensamos nosotros, yo al menos así pensaba, que Dios no se daba cuenta de nuestro dolor, porque decimos, bueno, si estoy pasando por esta situación, pero no ha mejorado nada. Dios, al mismo momento que nos está corrigiendo y nos permite pasar por una situación así difícil, Él también está sufriendo al lado nuestro. Porque Él nos ama a nosotros. Él nos ama de verdad. Por eso, no creas que has llorado solo o has llorado sola. Dios ha estado contigo ahí. Aunque tú no quieres mostrar tu dolor a la gente. Pero lo más importante es que saques tu llanto. Saques todas esas emociones que te están matando. Esas emociones que te están trayendo muchos problemas de salud. Que tú las disipes. Así dice el Señor. Que saques todas esas emociones para que tu salud se mejore. Para que tú puedas experimentar el contentamiento, el gozo de la predicación que te hablé anteriormente a esta. Esta es la única forma como nosotros podemos disipar, dejar correr las emociones. Las emociones son así, nosotros no debemos de contenerlas. Es como si tú quieres ir a hacer tus necesidades, ya sean el número 1, número 2. Esas necesidades no se pueden soportar, no se pueden aguantar. Tienen que salir, porque de otra manera nos enfermamos. Aguantarse la gana de orinar te trae consecuencias más tarde. Así también aguantarte las ganas de llorar trae consecuencias a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Porque dando rienda suelta a esto es como nosotros podemos tener una vida más saludable, más gozosa. De otra manera no podemos. José se sintió que se le hizo un nudo en la garganta y unas ganas de llorar
porque estaba viendo a su hermano que no había visto desde que eran bien pequeños. Por muchos años pasaron. Fíjese el gozo que hay cuando uno ve a un hermano que no lo ha visto, a una hermana, por mucho tiempo. Cuán gozo hay en el corazón de uno. O a los padres. Yo estoy seguro que mucha gente que vive aquí en los Estados Unidos no han visto a sus padres, a sus hermanos por mucho tiempo. Algunos hijos tienen por allá. No los han visto por mucho tiempo. Y el día que los vean, van a llorar de gozo. Ese llanto es la salida a esas emociones que uno siente tan fuerte dentro de uno. Asimismo, cuando uno se siente impotente por situaciones que vienen a nuestras vidas, si hay que llorar, hay que llorar. Yo a veces le lloro a Dios cuando yo no puedo hacer algo, porque no está a mi alcance. Y mi única salida es ir con el Señor y contarle lo que me está pasando y decirle, Señor, solo tú puedes hacer esto por mí. Y yo me suelto a llorar, a llorar y a llorar. Hay veces que yo he llorado manejando y no he podido contener el llanto. Y la gente se me queda viendo como cuando yo paro en una luz o en un stop, la gente que está en las calles. Y yo llevo un llanto muy fuerte, un llanto, no sé, pero me ha pasado. En una ocasión iba rumbo a mi trabajo y el Señor empezó a tocar mi corazón mientras yo oraba y le hablaba con Él sobre mis problemas. Él tocó mi corazón y el Espíritu Santo me dio la libertad de poder llorar. Y qué satisfacción. Yo me recuerdo que yo estaba afuera del trabajo y ya tenía que entrar y no podía entrar porque no podía dejar de llorar. Y eso es hermoso cuando uno está en la presencia de Dios y el Señor nos ayuda a liberar esas emociones. Porque de lo contrario se te queda allí el enojo, el coraje, la ira, el rencor se te hace ahí cuando no le das rienda suelta a las emociones. Y si llega el día en que explotas, pero no para bien, para mal, porque hieres a personas, dañas cosas, pero qué bonito que tú vayas desahogando cada vez que sea necesario. Para eso se necesita la ayuda del Señor, que el Espíritu Santo more dentro de ti. Yo antes de conocer a Dios no lloraba porque yo fui formado a que no debíamos llorar los hombres. Y yo veo muchas personas que les cuesta, quieren llorar pero no lloran porque a veces el machismo que hay dentro de uno y la ignorancia nos reprimimos el llanto y eso provoca mucho problema porque en realidad los que nos afectamos somos nosotros. Saca ese perro, por favor. Y nos trae mucho problema. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de reprimir eso. José, vamos a ver adelantito, como ahorita en esta, cuando él ve a su hermano, se va y se esconde, ¿verdad? Y después sale, se lava su cara y sale otra vez. Mucha gente así es. Si
algo tienen, van y lloran y después vienen, se lavan la cara para recibir a las personas y aquí no ha pasado nada. Pero se está haciendo daño a sí mismo. Pero si nosotros vemos el capítulo 45, el versículo 1, vemos cómo José no aguanta esto. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. O sea, eran sus hermanos y quizás personas que trabajaban ahí con él, que eran los que... Y clamó. Dice, y clamó, dice, o sea, gritó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, dice. Al darse a conocer José a sus hermanos, dice, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Aleluya. Lloró a gritos. Si tú vas a una iglesia, quizás te has dado cuenta que hay gente que el Señor las toca muy fuerte y le ayuda a que saque sus emociones. Y a veces, muchas veces, el Señor, bueno, más bien de esta forma es como el Señor obra en los corazones para la transformación de uno. Esa es la única forma como Dios va transformando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene sobre uno y te ayuda a sacar todas tus emociones y empieza a transformar tu vida, a hacer los cambios que nosotros no queremos hacer. O sea, por eso es que nosotros, los que estamos dentro del Evangelio, los que hemos cambiado y hemos dejado el pecado y las maldicencias y todo, ¿verdad? Somos guiados por el Espíritu que nos ayuda a hacer eso. No porque nosotros podemos hacer eso, sino porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos ayuda. Hay gente que solamente lloran por las emociones que traen y todo eso, pero no le permiten al Señor. Bueno, quizás no tienen todavía el sello del Espíritu que les ayude a hacer la transformación. Por eso que mucha gente no puede cambiar, tardan tiempo, tienen en la iglesia y son los mismos, siguen en el mundo igual como eran antes. O sea, solamente van a la iglesia para apaciguar la culpa, el acoso que siente uno, ¿verdad? Porque nosotros sentimos eso cuando le fallamos a Dios. Esa es la manera como nosotros buscamos, ¿verdad? El perdón, primero de Dios. Y también tenemos que perdonar, porque el mismo Espíritu nos grita casi. Pídele perdón, ¿verdad? Pero así es como Dios obra en la vida de nosotros, los cristianos. Ahora, los que no conocen a Dios, yo los invito a que se conviertan al Señor, que le entreguen el corazón a Cristo y van a ver cómo la vida de uno cambia. Vas a ver cómo tú puedes enfrentar los problemas más tranquilo. Porque luchar con los problemas de la vida que cada quien confronta es más fácil cuando tenemos al Señor a nuestro lado. Y hablo cuando lo tenemos de corazón, no de boca. Porque la mayoría de la gente
cuando tiene problemas es cuando le pide a Dios y busca la ayuda de Dios, pero no se quiere arrepentir. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos escucha. Esa es la única forma como el Señor nos escucha a nosotros cuando somos impíos, cuando nosotros venimos con arrepentimiento delante de Él. De otra manera, no pasa nada. Pero cuando tú vienes con el deseo de arrepentirte y de querer cambiar tu vida, el Señor está ahí, dispuesto a ayudarnos, a amarnos, a que nosotros nos dejemos amar por Él, para que nosotros lo podamos amar. Porque el Señor nos ama, pero nosotros no nos dejamos amar por Él, porque Él murió en una cruz, dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. Y de esa manera es como nosotros aprendemos a amarlo a Él, porque dice la palabra, porque Él nos amó primero. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros nos rendimos a Dios. Así que José fue un hombre que no pudo soportar el llanto, no pudo contener, porque él necesitaba descansar. Porque cuando tú no lloras y contienes tu llanto porque no quieres que te vean llorar y todo eso, nosotros nos hacemos mal, nosotros mismos. Después vienen ahí la depresión, la angustia, te llegan muchas cosas que no deberían estar ahí si nosotros lloramos. Hay que dejar que lloren los niños y hay que darles, si tienen hambre, hay que darles de comer, si están enfermos, hay que curarlos. Y si se golpearon, que lloren. A veces los niños se lastiman, nosotros decimos se machucan cuando se pegan en un dedo, una mano, y con alguna puerta, con lo que sea. Y es normal que lloren porque sienten el dolor, y el dolor produce el llanto. Así que hay muchas formas como nosotros recibimos esas emociones y necesitamos darle salida a través del llanto. Es saludable. No reprimas el llanto, es saludable. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos sentían las mismas emociones. Porque cuando uno siente emociones fuertes, a veces no puede uno hablar, se le hace un nudo en la garganta. Yo creo que a todos nos pasa eso. Un nudo en la garganta. Y no puedes hablar. Porque las emociones están ahí. Y necesitamos darle salida. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. Así que ahí él empieza a decir, ¿verdad?, que ellos lo habían vendido para mal y pero Dios lo hizo para bien. Fue para bien lo que él pasó. Se veía algo despiadado, ¿verdad?, que lo quisieron matar y lo vendieron, y más si era de hermanos, ¿verdad? Se aguarda mucho rencor. Pero si usted se da cuenta que aquí José llora,
y saca todo ese odio, ese coraje que sentía con ellos, lo saca. Y viene el amor que Dios puso en su corazón para ellos. Dice, Dios lo obró para bien, para preservar la vida de su pueblo, o sea, de todos ellos. Porque más tarde José, faltaban 5 años de hambruna todavía, y José se trae a su papá y a todos sus hermanos, con todas sus esposas, sus hijos, sus nietos, toda la familia se los traen y les dio una tierra productiva. Y ahí les dio todo lo que ellos necesitaban. Así obra Dios. Así obra Dios con nosotros. Cuando a veces nosotros pensamos que las cosas no van mal, todo tiene un propósito de Dios. Imagínense cómo se sentiría José que sus hermanos lo vendieron y después de todo, él vio la gloria de Dios, siendo el mero de todo lo que pasaba. Es como si aquí alguien lo pusiera el presidente de aquí de los Estados Unidos en su lugar y diera, ayuda a quien tú quieras ayudar. Todo lo que tú quieras disponer, disponlo. Es una gran bendición, ¿verdad? Decir uno, bueno, si me tocó, voy a traer a toda mi familia, les voy a que se vengan con visa. Todos. Y aquí les voy a dar casa en buenos lugares y todo bien atendido. Así hizo Dios con José y bendijo a su familia. Ellos pensaban que todo lo que hicieron era mal y se sentían mal porque lo que hicieron, que ahora Él les estaba devolviendo con bien, ¿verdad? Entonces dice, hay otra historia que podemos ver. Hay muchas historias, pero nomás estoy dando unas 2, 3 para que nos familiaricemos con lo que pasa, ¿verdad? O con lo que pasó en los hombres del Antiguo Testamento, se puede decir, ¿verdad? Los que vivieron antes y también del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque también con David pasó así algo, con David también pasó algo cuando David se fue a pelear y con todo su pueblo se fueron a pelear y después de que regresaron, dice aquí en el capítulo 30 de Primera de Samuel, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Nehuey y a Siclán, eran los lugares donde ellos estaban, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Fíjese que mientras ellos andaban peleando, los amalecitas vinieron y quemaron el pueblo porque había puras mujeres y niños. Y dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaban, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. El llanto fue porque todas sus mujeres y sus hijos se los habían llevado. Él no sabía si estaban vivos, pero mientras vio que no estaban, pues pensó lo peor. Por eso dice que lloraron hasta no tener fuerza, y todo el pueblo, porque pues
todos habían dejado sus familias allí en la ciudad, ¿verdad? Donde vivían. Después habla aquí la historia, ¿verdad? Si tú sigues leyendo este libro de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel, te vas a dar cuenta que después él viene con el Señor y le dice que si los puede seguir. Y el Señor le dice que vaya, que los va a seguirlos. Y encuentra y recupera a toda su familia y todo. ¿Verdad? Ellos van y vencen a los amalecitas que habían llevado a su familia y recuperan todo lo que le habían quitado ahí a la familia. Así que hay muchas formas por las que a veces uno llora. O sea que, mire, David era el rey de Israel. Lloró amargamente. Y se ve que lloraron tanto que dice que ya no les quedaba fuerza para llorar. Cuando Jacob se separó de Esaú fue porque Esaú lo quería matar, porque él había recibido la bendición de su papá, ¿verdad? De Isaac, en lugar de él, que Esaú era el mayor. Entonces juró que lo mataría. Entonces Jacob se fue a huir a la tierra de donde vivía su tío, el hermano de su mamá. Y allá fue donde él hizo su vida, ¿verdad? Trabajó por 7 años por Rebeca y le dieron a Lea, y después trabajó otros 7 años para que le dieran a Rebeca. Y bueno, es una historia larga, ¿verdad? Pero se llegó el tiempo en que Israel quería regresar a su pueblo. Pero él le tenía miedo a Esaú. Pero un día dijo, voy a ir a encontrarme con Esaú. Entonces se preparó para ir a encontrarlo. Llevó toda su gente, iba con él, y todos sus criados y todo lo que tenían, ¿verdad? Y todas las familias de las mujeres, de su esposa, de la primera que le dieron a Lea, y después Rebeca, de las criadas de ellas que les dieron también a que viviera. Iban todos, dice, y él pasó por delante de ellos, de todos porque los echó por secciones, ¿verdad? Y a Rebeca le dejó hasta el último, por si pasaba algo, que fuera Rebeca la última que tuviera, ¿verdad? En caso de que los atacara Esaú, porque Esaú venía con muchos hombres. Entonces, él se fue al frente para toparse dice, se inclinó 7 veces hasta llegar a su hermano. Pero Esaú se corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Pero aquí lo importante es que los dos lloraron. Esaú porque estaba teniendo un reencuentro con un hermano que él odiaba y que él había jurado matar. Pero al último eran hermanos. Era su sangre. Pero Jacob, que es Israel, ¿verdad? Yo creo que Jacob lloró porque Dios había permitido que Esaú no lo matara. Porque él, antes de ir a encontrar a Esaú, le pidió a Dios que él fuera con él. Y le preguntó si él podía ir. Y el Señor le dijo que fuera. Entonces, él, en agradecimiento a Dios, lloró.
junto con Él. Nosotros también, así los que somos cristianos, lloramos muchas veces de gozo cuando nosotros somos bendecidos por el Señor, porque sabemos que pasa algo en nuestras vidas y Dios es el que está atrás de todo. Eso sí, nosotros lo reconocemos y no decimos, oh, es que porque esto o porque lo otro. No, yo al menos, yo, ¿verdad? Cada quien es libre. Pero yo siempre digo, gracias a Dios. Si esto pasó es porque Dios está ahí, porque Él lo permitió. Y por eso recibo esta bendición. Y yo creo que Jacob hizo lo mismo. Él lloró así, por esa razón. Ahora, también nuestro Señor Jesucristo lloró. Si nosotros nos recordamos, los que ya conocemos de la palabra, ¿verdad? Que cuando murió el hermano de Marta y María, Él fue. Aunque le avisaron cuando estaba enfermo, le avisaron, ¿verdad? Para que viniera, porque estaba muy grave. Y el Señor no vino. No vino pronto, sino que se tardó y después regresó. Pero cuando Él regresó, ya Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Ya decía a su hermana que ya hedía cuando le dijo a Jesús que fuera a quitar la piedra. Dice, esto está en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, dice, cuando vieron que María se había levantado deprisa y se había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, dice, y a los judíos que la acompañaban, también lloró. Llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Ves cómo el Señor también llora? También se conmueve de tu dolor, de mi dolor, de tu angustia, de mi angustia. El Señor también se conmueve. Entonces, dice, y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ya dice el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Eso es muy emocionante, muy bonito saber que Dios está en todo con nosotros y que Él, al mismo tiempo que nosotros sufrimos, sufre con nosotros. Sufre Él. Estaba yo leyendo que el Señor llora también cuando las personas no quieren recibir su palabra, persisten en hacer lo malo, porque Dios sabe lo que viene para ellos. Llora porque no quieren seguir el bien,
porque no va a ser fácil para los que no quieran acercarse al Señor, va a ser bien difícil. Por eso el Señor dice después en Lucas, de cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, dice. Y así nosotros tenemos muchas restricciones aquí, muchas cosas, a veces estamos tristes por muchas cosas que nos pasan, todo porque el enemigo nos ataca de tal manera que nos quiere destruir. Y nosotros sufrimos las consecuencias lloramos, estamos tristes y a veces casi llegamos a la depresión, ¿verdad? Que no deberíamos nosotros llegar a una depresión, porque nosotros debemos confiar en el Señor 100%. Y eso nos permite que nosotros no lleguemos a ninguna depresión en nada de lo que nos pase. Pero cuando nosotros no confiamos realmente en Dios, es cuando nosotros confiamos en nosotros mismos o en alguien más. Quizás en el trabajo, en la familia, pero eso es lo que a veces nos hace que las personas vayan a una depresión, a una angustia. Yo digo momentánea se vale, ¿verdad? Pero ya si se hace extensa, eso te trae mal, te trae malestares, problemas de salud. Pero nosotros, dice el Señor, dice que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice que es como la mujer que da luz. Pone un ejemplo el Señor. Tiene dolor, dice, porque ha llegado su hora, ¿verdad? Y qué dolores son, dicen, para yo nunca, no sé cómo sea el dolor de un parto, pero las mujeres que han tenido hijos saben lo que es eso. Dice que la mujer cuando da a luz, dice, tiene dolor, porque ha llegado a la hora. Pero después dice que da a luz un niño. Ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así nosotros también. Hoy nos toca sentir los dolores. Pero cuando Él venga, vamos a sentir el gozo. Porque hemos nacido de nuevo ante todas las circunstancias que vengan a nuestras vidas. El Señor es bueno con nosotros. Por eso dice que son bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dice, son bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Toda tu risa, todo tu llanto, todo tu dolor que hoy experimentas, después va a ser gozo y risa. Entonces vamos a conocer nosotros el verdadero gozo allá, aunque lo podemos experimentar aquí, ¿verdad? Pero allá va a ser pleno ya. Aquí nosotros de repente los ataques del enemigo nos hacen flaquear, pero en aquel tiempo ya no va a haber quien nos perturbe. Por eso dice el Señor que bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí
y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Así como hoy mucha gente nos trata mal, no nos quieren. No, a veces nos hablan, pero por dentro nos odian, porque no quieren ellos nada de lo que es Dios, ¿verdad? Ellos más bien, mucha gente está metida en las religiones, en todas esas cosas, ¿verdad? Que no le permiten escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno le habla de la verdad, se ofenden. Que la palabra es así, ¿verdad? Es fuerte la palabra del Señor. Es así, dice. Y él dice, el Señor, en Apocalipsis, no, en Lucas, ¿verdad? 13 dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendrán hambre, dice. Y ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Como hoy en día, ¿verdad? La gente que está metida en la idolatría y todo eso no quiere saber nada de nosotros y nos aborrecen. Pero el Señor dice, ay. Entonces también habla el último libro en Lucas también. El primero que te dije que era en Lucas, el que acabo de leer era Lucas 6, 25, 26, 23 al 25, perdón. Y este es el capítulo 13 de Lucas, donde el Señor viene hablando con los fariseos. Y ves que los fariseos perseguían a Cristo, no soportaban la palabra del Señor. Entonces dice, entonces él les decía, entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas, enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, vosotros estaréis excluidos. Todos aquellos que no quisieron escuchar la verdad de la palabra y se conformaron con las religiones, van a sufrir las consecuencias, dice el Señor, en aquel día. Van a sufrir las consecuencias. Por eso, hoy en día estamos a tiempo de volvernos a Dios. Estamos a tiempo de recapacitar y de pedirle perdón a Dios si le hemos fallado. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra por esta palabra. Te pido que tú la selles en cada corazón, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado y sea llenando cada vida, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre. Gracias por todo. Así que nos vemos en el próximo jueves, si así Dios lo permite, ¿verdad? Dios los bendiga a todos y los amo.